7:33. Ya está con nosotros nuestro primer invitado del día de hoy. Precisamente se trata de el señor expresidente de la República, don Ernesto Pérez Valladares. Presidente, buenos días, bienvenido. El micrófono, presidente. ¿Cómo estamos? Buenos días. Gusto saludarlos a todos. Igualmente. Oye, presidente, déjeme comenzar por donde terminamos nosotros. En la experiencia que usted tuvo en los 5 años, ¿qué supo usted de este tema de los medicamentos? ¿Dónde está el nudo gordiano? Si es que verdaderamente esto. Eso fue hace tantísimos años que uno verdaderamente no recuerdo si llegamos a evaluar ese tema, porque tampoco era tan evidente el abuso. En aquel momento, así. En aquel momento, claro. A mí me cuesta opinar sobre temas que no conozco a profundidad. Por eso es que he dicho en algunas ocasiones, y creo que sería lo correcto, que quizás el gobierno lo que debía hacer es contratar una firma de estas especializadas que haga una investigación del mercado, tanto del local, el nuestro, como por supuesto del mercado internacional. Y que chequee a ver si es verdad que las leyes especiales que tenemos en Panamá, sobre todo aquellos que protegen la representación de agencias, tienen algún papel que jugar en el encarecimiento de los medicamentos. También hay otro tema, y es que lo que arguyen muchos de ellos, y es que los productores, los laboratorios, segmentan los mercados en función de diferentes cosas. Una de ellas es el poder adquisitivo, otro de ellos es el tamaño del mercado, y eso de una forma u otra es lo que determina el precio al cual los laboratorios le venden a sus representantes aquí en Panamá. Si eso fuera verdad, entonces ese es un tema que nos trae a un problema de falta de competencia internacional, una especie de lo que llaman los gringos, los americanos, price fixing, o sea, que arreglan los precios para mercados específicos. Y quizás eso podría ser objeto de demandas internacionales para que nosotros tengamos la libertad de comprar a los mismos precios que compran nuestros vecinos, por ejemplo, si es que ese fuera el caso. De manera que yo pienso que tiene varios aspectos el tema del costo de los medicamentos, ¿no? No es solamente pues el oligopolio que evidentemente existe en Panamá, quizás protegido por las leyes de agencias, quizás, y también el tema de cómo se logra la compra de esos medicamentos a las fábricas, a los laboratorios. Y yo pienso que deben ser investigados. Es un tema, digo, eso no es un tema que se demore mucho investigar. Una empresa de esta que pueda hacer el trabajo lo haría en 2 o 3 meses y tenemos una base sólida sobre la cual el gobierno puede entonces tomar acción. Pero algo debe pasar, presidente, cuando el tema parece casi que un tema tabú. O sea, la población ya no aguanta más el tema del precio y uno no escucha por el lado ni del gobierno ni de la empresa privada que tiene que ver con estos temas. Bueno, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo lo resolvemos? Se habla, es como quien oye llover ya, pues. El precio está caro, el precio está caro, el precio está caro. Y usted lo sabe porque usted lidió con otros temas. El problema no es que la clase media y la clase pudiente pueda comprarlo. El problema es cuando la población no puede acceder al medicamento que te puede generar un estallido social. Es que no son precios justos, punto. Eso, independientemente de que se le pueda comprar a ese precio, que se pueda pagar ese precio, lo cierto es que no son precios justos. Es decir, cuando tú tienes un medicamento que en Panamá cuesta 100 y en Colombia al lado cuesta 40, obviamente hay una disparidad que no es explicable solamente no es explicable, punto. Sí. Entonces yo creo que sí. Yo no creo que sea un tema tabú. Yo creo que lo que pasa es que quizás hay un alto grado de desconocimiento de cómo funcionan los precios de ese mercado, de cómo se rigen, de cuáles son las leyes que protegen lo que tenemos ahora mismo o que impiden que haya competencia. Y a mí me parece que la función es, en primer lugar, averiguar qué es lo que está pasando, que ya es tiempo que lo hubiéramos sabido. Y en segundo lugar, buscar un mecanismo de compras que nos asegure precios más justos para la población y particularmente para las entidades del Estado que tienen la necesidad de proveer de medicamentos a la población, llámese la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Salud. A Flor y a mí nunca se nos ha olvidado el día que el presidente Pérez Valladares nos dio una entrevista, estábamos en la otra emisora, sí,
y él en ese momento le planteó a su partido, el partido PRD, su nombre para que fuera considerado en las primarias de aquel momento. Y en ese momento había algo de educación y le preguntamos al presidente Pérez Vallar, oiga, y si usted tuviera que lidiar con esto, se mira, si yo tuviera que perder un año de año lectivo para resolver el problema de la educación, lo pierdo. Fíjense todo lo que ha pasado después de aquello. Y a Flor y a mí esas declaraciones de Pérez Valladares nunca se nos ha olvidado porque, hombre, no se trata de andar buscando perder clases por perder clases, pero vemos que el tiempo pasa y la educación, presidente, no avanza, la educación pública sobre todo. O sea, está estancada o se hunde. Y parece que no llega un gobierno que esté dispuesto a enfrentar el problema de educación. ¿Cómo lo está viendo hasta ahora? Profesor, mire, yo sostengo lo que dije en aquel momento. Yo creo que verdaderamente lo que existe en educación en Panamá es lamentable. Y es mentira que esa sea la ruta para el mejoramiento económico y social de nuestra población. Es mentira. En primer lugar, porque no hay suficiente cantidad y en segundo lugar, porque la calidad de la educación es muy mala. Y eso no solo lo digo yo, eso se ve en las pruebas PISA, se ven en el efecto que tienen los graduados en Panamá versus los graduados en el exterior compitiendo para una plaza de trabajo. En fin, hay diferentes mecanismos de medir. Así que yo sigo pensando que si para lograr una mejor educación, una mejor cantidad y calidad de educación, hay que tener un enfrentamiento que signifique pues, cerrar las escuelas por el tiempo que sea necesario, es un menor costo social que seguir pagando la mala educación que tenemos. Y tenemos que tener en cuenta algo muy especial, con todo su respeto, profesor, porque yo sé que usted no es así, pero la actual dirigencia de los educadores es igual que la dirigencia de un sindicato. Y obvio que el sindicato tiene como propósito dos cosas fundamentales. Lograr el mayor beneficio posible para sus afiliados al menor tiempo de trabajo posible. Entonces, si eso es lo que tenemos, porque se ha deformado, ¿cierto?, la noble tarea de la educación, entonces usted tiene que enfrentar eso para poderlo modificar, para poder tener una educación de calidad, para asegurarnos que nosotros podemos producir graduandos, alumnos que puedan tener capacidad de competir en los mercados. Así es que sí, yo sigo sosteniendo eso. Yo estaba oyendo algunas clips que han mandado, no sé si serán verdad o no, de algunos de los tales llamados dirigentes de los educadores, entre ellos diciendo que no a todos lo que se han quedado educando, lo que se han quedado trabajando, es verdad que ahora van a tener que pagar igual que ellos, que las clases van a ir hasta el 6 de enero, que se dan cuenta que se debieron haberse metido en la huelga. Es decir, es un tema meramente sindical y gremial. No hay ninguna consideración ni por la cantidad ni por la calidad de los educandos. Es decir, aquella vocación, mi madre era maestra, aquella vocación de enseñar, eso es lo que más hace falta, por lo menos a nivel de estos dirigentes y de muchos de los que se le siguen alrededor. Así es que yo creo que es una situación muy lamentable que nosotros tenemos que enfrentar como país y el gobierno debe encabezar ese enfrentamiento. Claro que sí. Ahora, ¿qué pasará, presidente? ¿Qué pasará? Que en el caso de su gestión, yo recuerdo el plan decenal del cual hablaba el entonces ministro de Educación, Pablo Talacino. Y bueno, procuró impulsarlo. Parece que algo vino del siguiente gobierno y paró. Y luego hubo una situación, me salgo del tema de educación, hubo una situación que Pérez Valladares lidió con el tema de los controladores aéreos y no le tembló la mano para votarlos a todos. ¿Qué es lo que pasa? Que los gobiernos subsiguientes no se atreven a enfrentar los temas como se dice, sino porque estamos con el presidente Pérez Valladares agarrando el toro por los cuernos. ¿Por qué los gobiernos no agarran el toro por los cuernos en educación y en otros temas? Yo creo que es por el temor a las huelgas, ¿no? Y por el temor a las manifestaciones y por el temor a que, bueno, eso significa una pérdida política para la próxima elección. Pero yo creo que una de las características que debe tener un gobernante, como si bien se ha dicho en muchas ocasiones, es pensar en la próxima generación y no en la próxima elección. Es decir, aquí no tenemos reelección. Obviamente yo traté y eso fracasó rotundamente. Históricamente los partidos de gobierno no repiten. Entonces tienes todos los elementos que puedes tú decir que podrían justificar no actuar,
los tienes a favor tuyo. Tienes que hacer las cosas que son necesarias para mejorar la situación. Y eso, aunque en el momento moleste y aunque en el momento significa una pérdida política, eventualmente la gente lo reconoce como que eso era lo que había que hacer y tiene su beneficio y su rédito político. De manera que no hay explicación, profesor. Yo creo que es simplemente cobardía política. Pues. No hay otra explicación. Cobardía política que le cuesta al país. Que le cuesta al país, exactamente. Que le cuesta al país y que le cuesta a nuestros educandos, ¿no? Porque es que lo más grave de esto es que tú sales con un título, porque siempre hemos dicho, estudia para que tengas tu diploma, porque ese diploma te abre las puertas. Entonces tú sales con ese diploma y no hay puerta que se abra, porque la calidad del diploma y de lo que tienes en la cabeza no es bueno. Entonces es una frustración social peor que hacer el enfrentamiento que estamos planteando. Y no solo la cobardía de no hacer nada cuando un gremio como el docente decide paralizar las clases por tanto tiempo, sino que después, cuando ya llegan a acuerdos, resulta que ellos ellos piden no represalias, está bien, pero el Ministerio de Educación como tal no exige nada. Ellos van a seguir sin supervisión, van a seguir tal cual como han estado hasta ahora, que es lo que produce esa mala calidad que cuando vamos a las pruebas PISA y a todas las pruebas que vamos, entonces no las pasamos. Bueno, Flor, no represalia en mi mente significa que no los despidas, pero no es justo que quien no trabaja cobre un sueldo. Así Es es. decir, todos los que han faltado a sus clases, esos días tienen que ser descontados. O sea, tú no puedes ahora el Estado, que somos nosotros, que somos todos los que pagamos impuestos, financiar las huelgas. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Entonces Oiga, yo creo que esta que está por terminar aparentemente, en materia de educación nos ha costado a los panameños 150 millones de dólares en salario no trabajado. Salario no trabaja, así es. y en capacidad instalada, quién sabe cuánto. ¿Quién sabe cuánto? Yo tengo una nieta que estoy muy orgulloso de ella. Este mes tiene su maestría de la Universidad de Columbia en educación y va a ser maestra, va a ser profesora en Panamá. Y ella me cuenta que el proceso educativo es acumulativo. Es decir, claro, si tú interrumpes un mes, que es lo que ha pasado aquí, tú no empiezas otra vez donde interrumpiste. No, tú tienes que echar para atrás para volver a tomar el curso. Es decir, la pérdida es mucho más que los 30 días. El daño que se ha hecho a los estudiantes es superior a cualquier otro daño económico. No se recupera. Presidente, estamos secuestrados entonces por los gremios. Y eso no solo pasa en Panamá, pasa en América Latina. Y cuando hablamos con los gremios acá, se escudan de que la calidad de la educación no es por culpa de ellos, sino es por culpa de la estructura estatal, o en este caso el gobierno. Dicen que, y aquí lo dijeron, Flor, recuerden que los resultados de la prueba PISA depende del país que pague más, por ejemplo. Dicen que las estructuras escolares, eso sí es una realidad, o sea, los colegios no están adecuados para dar una buena educación y que ellos hacen su trabajo. Entonces, ¿cómo queda el estudiante en ese apretón de la soga? Un buen maestro con vocación enseña a sus estudiantes bien hasta debajo de un palo de mango. A mí que no me echen ese cuento de esas excusas. Hombre, por supuesto, y perdimos desafortunadamente 2 años de pandemia que se pudieron haber dedicado a mejoramiento de las estructuras escolares. Sí, un gran error, sí. Hubiéramos hecho muchísimo en adecuarlas para cuando se abrieran estuvieran en condiciones adecuadas. Bueno, ya eso pasó. Lo cierto es que cualquier cosa como las estructuras, las infraestructuras, no es lo que determina la calidad de la educación. La calidad de la educación lo determina lo que el educador sabe y enseña. Eso es lo que casualmente es lo que justifica y es lo que pretenden en todos los países, que el educador sea de la más alta calidad para que el educando reciba la mejor calidad de educación. Y lo que es penoso al final de esta historia, porque quiero hablar de otros temas con el presidente Pérez Agaré, es que sí, la dirigencia del gremio lo que menos hace es dirigir para mejorar la educación. Así es. Lo que más hace es dirigir para empantanar la educación. Y eso sí es penoso, porque yo no, usted mismo lo dijo, yo no le puedo reclamar a los sindicatos que su razón de ser sea la reivindicación y el salario y etcétera. Pero en el caso de la educación, no se puede agotar en el tema de salario y en el tema de condiciones. Claro que no.
Y de eso no se debate en el gremio, lamentablemente. Es una realidad. Así es. Oiga, presidente, ayer usted emitió un tuit que me llamó mucho la atención. Ayer fue un aniversario más del fallecimiento del general Torrijos, con quien usted colaboró, trabajó directamente. 41 años, me parece. 41 años, sí. 41 años. Pero usted decía que al mismo tiempo que lamentaba su desaparición, lamentaba que su proyecto político no ha perdido el rumbo, en su opinión. Bueno, yo lo que dije fue que me dolió mucho la muerte del general Torrijos, porque aparte de haber sido mi jefe, era mi amigo, y amigo de mi familia, de mis hijas, de mi esposa. Pero que más me duele cómo se ha desfigurado su proyecto de país. Ese fue mi tuit. Y en realidad es lo que siento. Yo siento que sus propuestas políticas, lo que él conceptuaba como los mecanismos de desarrollo, como la participación de todas las que tengan capacidad de participar en la gestión gubernamental, como que haya un objetivo de país, que él lo tuvo. Su objetivo de país fue los tratados que finalmente firmó y que se retiró. Él, después que hizo que cumplió lo que él era, para él era su objetivo de país, se retiró. Punto. Abrió un proceso que todos conocemos. Y eso, desafortunadamente, incluyendo el partido que él inspira, ha retrotraído a los niveles que eran antes de 1968. Y eso es lo que a mí me duele. Porque yo creo, honestamente, y lo digo con toda sinceridad, duélale a quien le duela. Esa es una de las grandes ventajas de ser expresidente. Uno puede hablar con la verdad en la mano, y como no tengo ninguna aspiración electoral, bueno, digo lo que yo pienso. Mire, yo no veo mucha diferencia, para hablar a lo interno de mi partido. Yo no veo mucha diferencia entre el PRD de hoy y los partidos liberales de antes del 68, o los partidos de la coalición patriótica antes del 68, en fin, todos los partidos que hubo en el 68 y que fueron acabados de un plumazo, como el mismo Torrijos decía. Es lo mismo. Volvimos al clientelismo, volvimos al interés particular, no hay objetivo de país, no hay discusión política interna, no hay filosofía, no hay nada en ninguno de los partidos políticos. Y encima están manejados por los diputados, y eso podemos hablarlo también de por qué se da, por los diputados que tienen sus propios intereses y que no necesariamente son los intereses que deben, al cual deben apuntar los partidos y los gobiernos. Te toco nada más el tema de ese un momentito. Vamos a ver. Cuando yo gané la presidencia, inmediatamente cerré los libros de inscripciones del PRD. ¿Por qué lo hice? Porque me di cuenta que mucha gente se estaba inscribiendo para llegar con su tarjeta de invitación a un puesto público. Y eso es contrario a lo que nosotros venimos propugnando. Torrijos siempre decía que él quería la aristocracia del talento. La aristocracia del talento venga de la clase social que venga, pero que tenga el talento y la dedicación para dedicárselo al país. Eso se borró cuando tú abres las puertas de un partido que era de 200.000 personas y de ahora tiene 700.000 personas que están ahí aspirando a un puesto público. Entonces, pero ese es el cliente de los diputados, sobre todo, que han metido esa cantidad de gente para asegurarse el control del partido y para asegurarse que tienen su postulación y su reelección casi que asegurada. Entonces se desfiguró. No solamente se desfiguró el partido, se desfiguró el propósito y el proyecto que Torrijos tenía para este país. Pero ¿qué pudo haber pasado? Que Pérez Valladares incluso fue secretario general del partido PRD también. Para personas como yo, que le han dado seguimiento a la vida política de este país, y he podido entender por qué esto y por qué aquello, y en el partido y en el partido A esto, y en el partido B aquello. ¿Qué es lo que pudo haber pasado al PRD que pasado tanto tiempo se ha llegado a ese nivel de, sí, por qué no decirlo, de deterioro? Porque, a ver, yo me acuerdo el CEN del PRD que encabezaba Pérez Valladares, de lo que vemos ahora no es ni la sombra, pero ni la sombra lejos. O sea, bueno, ¿qué pudo haber pasado en el tiempo? Eso te lo agradezco, profesor. Esa es una alabanza que agradezco. Pero es verdad. ¿Pero qué pudo haber pasado en el tiempo? Yo siento igual que tú, pero es que, bueno, reitero lo que empecé a decir. La aristocracia del talento, con independencia de la clase social. Si esta no es una lucha de clases, esta es una lucha de los mejores talentos para lograr el mejor desarrollo del país. Eso debe ser un partido y eso debe ser un gobierno.
Pero desafortunadamente hemos caído, hemos retrotraído todo a antes de 1968. Y volvemos entonces a los intereses personales, a los negocios, a ver qué hay para mí, a ver cómo yo te ayudo a ti, pero tú me ayudas a mí. Es decir, se desfiguró. Esa es la palabra, se desfiguró. Y el problema que estamos viendo, o que analizamos acá nosotros cuando tocamos estos temas, presidente, es que porque uno podría decir, bueno, esos son allá los partidos políticos. Podríamos decir en buen panameño que se jodan ellos, pero no es así. No. Esa desnaturalización del PRD y de todos los partidos políticos, al país le está costando. Pero es que la sociedad misma fue influida negativamente por muchos de los gobiernos que me sucedieron a mí. Yo no quiero entrar a puntualizar ni entrar en controversia con nadie, porque no es el propósito, sino tratar de señalar los errores para que podamos corregirlos. Pero mire, ¿quién introduce masivamente el clientelismo en este país? Recordemos lo que uno de estos presidentes decía, que los diputados o se compran o se alquilan. Y el otro siguió con la misma cosa, es decir, se prostituyó, para hablarlo claramente, el sistema. Y luego eso permeó a la sociedad. Si usted, y eso cualquier sociólogo te lo puede asegurar, tú le preguntas, o tú estás en una conversación en cualquier lado tomándote una cerveza con algunos amigos y alguien dice, oye, nombraron a fulano en tal puesto público. Y la reacción de los que están allí, se salvó. ¿Qué significa se salvó? Bueno, se va a llenar los bolsillos, obviamente. Entonces, eso es una muestra clara en mi mente del clientelismo que permea la sociedad, introducido por varios gobiernos posteriores a mí. Ahora, presidente, lo del PRD es quizás un poco más grave. Hay quienes señalan que en el gobierno no manda el presidente Laurentino Cortizo, sino Benicio Robinson y la gente del partido o los miembros de la junta directiva. ¿Qué cree usted que está pasando? Si es así, ¿por qué es así? ¿Por qué no manda el presidente y mandan estos señores? Flor, mire, vamos a ver. El sistema nuestro sigue siendo, contrario a lo que algunos me dicen ahora, pero sigue siendo un sistema presidencialista. Es decir, el 80% del poder está en el Ejecutivo. Y el otro se reparte entre el Legislativo y el Judicial. ¿Por qué esta situación? Bueno, porque quizás el Ejecutivo no ha querido ejercer la presión o el poder para poder sobreponerse a las esperanzas y a los que se pueden llamar chantajes de otros órganos del Estado, pues. Yo no sé. Yo tengo mi librito y como dice el dicho, cada maestrito tiene su librito, ¿no? Yo no sé lo que el presidente Cortizo piensa, cómo piensa él manejar. Acuérdate de algo también, él tiene la ventaja, que no la tuve yo, de haber sido legislador en aquel momento, diputado, y de conocer cómo funciona la Asamblea internamente, cosa que yo conozco de afuera. Y quizás eso, de alguna manera, influye en la manera como él se maneja con la Asamblea. Puede ser, yo no sé. Pero lo cierto es que esa percepción, yo creo que no es más que una percepción. Yo sigo pensando que el poder radica en el Ejecutivo mientras no cambiemos las estructuras de poder en este país. O sea, ¿para usted le quedó grande la presidencia o le ha quedado grande la presidencia de Laurentino Cortizo? No, yo no he dicho eso. No, le pregunto. No, yo no he dicho eso ni quiero entrar por ese tema porque no creo que para mí es correcto justificar o criticar a ningún expresidente ni a ningún presidente en función. Yo lo que digo es lo siguiente, señor. Mire, cada maestrito tiene su librito. Yo hubiera actuado diferente a lo que ha actuado el presidente Cortizo, que le respeto. Además, hay otra cosa que la gente tiene que entender. Mire, la persona más y mejor informada en un país es el presidente de la República. Porque sabe de cosas y sabe información que nosotros, fuera del círculo, no conocemos. Entonces, quizás algunas de esas decisiones son basadas en información que él maneja y nosotros no manejamos. Y que él no comparte. Porque muchas pueden ser información de inteligencia. Así que no. Es difícil, habiendo pasado por ahí, es difícil criticar sin saber las interioridades. Bueno, pero habiendo pasado por ahí, y discúlpeme, Flor, rápidamente, habiendo pasado por ahí, presidente, hay algo que llama la atención y son los cambios dentro de su tren ministerial.
algo que reclamamos, y me incluyo yo, es un cambio, un golpe de timón a esas decisiones y a ese equipo que lo rodea, que está señalado de incapaz o incompetente, no todos, algunos. ¿Por qué, por qué cree usted que el presidente no ha cambiado a sus ministros en medio de lo que ha ocurrido? ¿Usted lo hubiese hecho? En este momento no. En este momento que están en una mesa, que están en una crisis, no es el momento para hacer los cambios. Quizás viendo para atrás hubieran podido hacer algunos cambios antes y quizás viendo hacia adelante es posible que tenga que hacer algunos ajustes posteriores a esta situación, pero cambiar de marinero o cambiar de capitán en el medio de una tormenta es un gran error. Yo creo que en este momento no sería lo más aconsejable. Mire, y déjame decirle algo. Si usted toma ministro por ministro y estudia su preparación, son muchachos, son muchachas jóvenes, pero altamente preparados. El gran problema es que tienen nada o muy poca experiencia política. 0 kilometraje político. Entonces, no tienen una dirección política adecuada para que ese talento instalado lo puedan utilizar adecuadamente. Ese es realmente el gran problema. Y es que se les olvida mucho, presidente, que la reunión de gabinete es una reunión de discusión política. Claro. Entonces, sí, tú puedes ser un ministro muy talentoso como profesional, pero cuando entras a debatir temas políticos, te quedas, como dicen los muchachos en Bosnia, no sabes ni por dónde agarrar el tema. Te voy a decir algo, profesor. Vi una toma el otro día de una reunión de gabinete, estaban discutiendo algún punto que no sé qué sería, y me pareció extraño ver que el presidente votara. Te lo digo por mí, yo jamás voté en una reunión del Consejo de Gabinete, ni ninguno de mis vicepresidentes tampoco. Es decir, eso tenía que salir de ahí un consenso no empujado, sino un consenso real. Y las discusiones muchas veces no llegaban a nada. Y bueno, si no llegaba a nada, no era que lo íbamos a discutir la otra semana. Mañana volvemos a tener otro Consejo de Gabinete y seguimos. O sea, esto es tratar de armonizar posiciones, pero el jefe, el que al final toma la decisión, no puede influir diciendo yo estoy a favor de esto porque no hay discusión. Presidente, pero usted decía que el presidente Cortizo quizás toma decisiones en base, qué sé yo, a cómo él como presidente ve las cosas, pero nosotros como ciudadanos, olvidándonos de ser periodistas, vemos la situación que pasa en la UNACHI, por ejemplo. Todos los escándalos y las denuncias de supuesta corrupción en esa casa de estudios superiores, y aún así, en medio de todos los escándalos, llega a la presidencia un proyecto de ley que permitiría la reelección por tercera ocasión de su rectora, la señora Etelvina Medianero de Bonaga, y el presidente sanciona eso. O sea, ¿qué pasa con decisiones como esa? Y lo otro que le quería preguntar es si usted la conoce. No, yo no tengo idea quién es la señora. Pero juzgando por sus actuaciones públicas, más que todo, más que por esa sanción de esa ley, que puede ser incluso entendible, pues porque era una ley que lo que hacía era equiparar a la UNACHI con el resto de las universidades públicas. Puede ser. Quizás el momento no era el adecuado. Pero sus actuaciones públicas, por ejemplo, eso de tener una fiesta de cumpleaños en la mitad de este problema, es un mensaje equivocado. Es un mensaje... dicen que yo soy prepotente, pero eso es prepotencia. Es decir, a mí no me importa lo que pase de las puertas para afuera de la UNACHI. Este es mi reinado y hago lo que quiero. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Como tampoco puede ser que en este momento que estamos en esta supuesta penuria, se le adjudiquen tranquilamente 9 millones de dólares más para equiparar salarios. Que no hace sentido, porque no es lo mismo, y te lo digo yo soy chiricano, yo vivo en Boquete. No es lo mismo lo que tú te gastas en Chiriquí, en David o en Boquete viviendo que lo que te tienes que gastar en Panamá. Son cosas diferentes. O sea, esa equiparación, si tú eres un educador que estás en la Universidad de Chiriquí y quieres ganar más dinero, pues búscate una universidad en Panamá y vente a vivir acá para que veas la diferencia. Pero no hace sentido de justicia que sean iguales los salarios y menos en este momento de penuria. Ahora, yo le decía aquí a los compañeros cuando eso, mira, en la época de Pérez Valladares, como presidente y como secretario general del PRD, alguien hubiera llamado a Etelvina y hubiera dicho, para esa fiesta. No, que ya yo gasté la plata, yo no sé qué va a hacer, pero para esa fiesta porque estamos pagando un costo político demasiado alto por esa fiesta. Pero es que ni eso. Nada.
Bueno, yo sí lo hubiera hecho. Y que yo que ya yo pagué la fiesta, yo le hubiera dicho, bueno, señora, si usted hace la fiesta, vamos a buscar la forma de que usted también renuncie inmediatamente. O sea, tú sabes, porque es que la imagen no es la de ella, es la del gobierno Así interno. es. A ver, presidente, usted mencionó que sí, como todo el fenómeno de América Latina, el presidencialismo forma parte de nuestro ecosistema político. No, Panamá no escapa de eso y eso pasa desde México hasta Argentina. Pero algo que llama la atención es el hastío de la sociedad sobre los partidos tradicionales y esa semblanza del Dios omnipotente que aparece de la nada para llegar a la presidencia. Desde Gabriel Boric, desde Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, que venía políticamente hablando de ser alcalde, pero que sale con un partido nuevo, nuevas ideas, distinto a lo tradicionalmente conocido. El mismo ejemplo de Hugo Chávez en su momento en 1999. Rodrigo Chávez hace cuestión de meses en Costa Rica. Panamá está destinado a que un populista, ya sea de derecha o de izquierda, llegue al poder con lo que estamos viendo. Digamos que no es que esté destinado, pero no está descartado. Es muy difícil ver qué es lo que va a pasar a futuro. Pero es un fenómeno, a ver, siempre ha existido. Esto no es un fenómeno nuevo. Yo me remito a la historia que yo conozco de mi país. Había un dirigente, voy a reservarme el nombre porque no quiero molestar a nadie, pero había un dirigente que sabía recoger y encarnar el descontento popular frente a la clase dominante. Es decir, era el pueblo contra lo que llaman aquí los rabiblancos y la oligarquía. Y ese dirigente se rodeaba de ese sentimiento y lo expresaba muy bien y salía ganando. Muchas veces ganó la presidencia de la República. Y luego, la misma gente que lo ponía allí, y ya sabrán de quién estoy hablando, lo tumbaba. Iban inmediatamente al poder de facto, que era la Guardia Nacional, a pedirle que por favor lo tumbaran porque estaba haciendo locura. Pero lo que estaba haciendo era lo que él había propuesto. Lo que pasa es que lo hacía para todos y no para solamente los adversarios políticos de quienes lo habían puesto allí. Entonces, ese es un fenómeno social que no es nuevo. Eso sucede en todos lados. Oiga, pasó en los Estados Unidos. Usted no puede decir que el presidente Trump era una expresión del Partido Republicano cuando... No, verdaderamente era un tipo extraño a la política republicana y un tipo extraño a la política americana. Un empresario lleno de dinero que dijo voy a comprar la presidencia para hacer lo que yo hice. Y tiene, bueno, el seguimiento que tiene ese señor. O sea que no es ni siquiera un fenómeno latinoamericano. Es un fenómeno social que se repite en todos lados. Y bueno, contestando tu pregunta, yo no sé si estamos encaminados allá aquí en Panamá, pero tampoco lo descarto. Es decir, es un fenómeno que puede suceder por el descontento y el hartazgo, pues vamos a llamarlo así, el hartazgo social que existe. A propósito de eso, presidente, ya en los minutos finales, y nos estamos gastando más de lo que para hacerlo gráfico, más de lo que la operación del canal le reditúa a Panamá. Nos estamos gastando más de eso en subsidios. ¿Algún día podremos los panameños salir de esos subsidios? Digo, no de todos, porque hay subsidios que obviamente sí tienen más que justificación. Pero por el ritmo que va, y un poco enlazando eso con la pregunta de Gonzalo y su respuesta, ¿este tema de los subsidios podrá parar algún día? El problema es que cuando se crean los subsidios no le ponen fecha de cumpleaños. Estos últimos que se han creado, que son subsidios también, oiga, todo este tema de la gasolina y los productos de la canasta básica familiar, todo eso son subsidios. Yo creo que eso sí les han puesto fecha de cumpleaños, es decir, este es hasta tal fecha. Vamos a ver cómo se recibe con la finalización de esos subsidios, porque cuando tú te acostumbras a ser subsidiado es muy difícil que te lo quiten. Yo creo que hay subsidios que son necesarios, sobre todo para la gente y las familias que están abajo de los niveles mínimos de ingresos. El Estado tiene que hacer un propósito de sacarlo de allí y mientras lo saca de ese nivel de pobreza o mínimo, menos del mínimo de ingreso, tiene que ayudarlo económicamente. Pero eso no es eterno. Si tú tienes que buscar mecanismos para que esas personas se preparen, para que esas personas tengan algún oficio, para que esas personas estudien algo que les permita salir de ese nivel de subsidio en un tiempo perentorio. Pero eso no se da aquí. Aquí nosotros hemos creado subsidios que no tienen fin. Y lo hemos hecho más que viendo la necesidad de las familias, lo hemos hecho en función electoral. Es decir, esto yo voy a ayudar a
con esto porque eso me significa que voy a recibir votos a favor. Es mentira. Es mentira, porque al final del día, repito lo que dije, los partidos en este país no se reeligen. Y obviamente los candidatos a presidente tampoco pueden ser lo mismo. Así es que sí, es un tema que yo creo que estamos haciendo muy mal, utilizando los dineros que nos da el canal, por ejemplo, ya que tú pusiste ese ejemplo, para no hacer una inversión de verdad en la calidad de la educación en vez de estar subsidiando las cosas que se están subsidiando. Presidente, tempranito un oyente me mandó una pregunta y me dijo, por favor, cuando el doctor Pérez Valladares llegue, pregúntele esto. Dice, ¿por qué le dio un porcentaje importante del territorio nacional al 8% de la población que son los indígenas? ¿Cómo no? Le creó leyes especiales. Ese es un problema que se ha convertido en una bola de nieve. Sí, bueno, lo primero que tenemos que recordarle al oyente es que el país entero era de los indígenas, antes de la colonización española, ¿verdad? Y lo segundo es que si tú has vivido como he vivido yo, convivido con ellos, porque yo me crié en Boquete y sé lo que son ellos y lo que hacen y lo que no hacen, tú te das cuenta que poco a poco a ellos se les ha ido desplazando de sus tierras y arrinconando a lo más recóndito de los lugares y sobre todo de la montaña y áreas, muchas de ellas que no son cultivables. Entonces yo lo que traté de hacer fue decir, bueno, un alto, vamos a parar aquí, vamos a buscar una protección legal para que esta comarca pueda no ser achicada cada día más por los colonos. Porque, mira, si tú ves si echas para atrás la historia, tú te das cuenta que poco a poco la ganadería extensiva fue desplazando a los indígenas hacia tierras que tú vas allá y son sabanas, pero son sabanas porque son tierras mineralizadas, ahí no crece ni la envidia. Entonces tú tienes que primero proteger y luego ver qué puedes hacer para que haya producción. Yo estaba hablando este fin de semana con algunos amigos míos de Boquete que conocen perfectamente bien las áreas indígenas y me dicen, mira, hay áreas alejadas, sí, pero tan buenas para la producción como las tierras altas de volcán. Ahí se puede producir papas, se puede producir verduras, porque tienen la altura y el clima suficiente. Pero hay que hacerlo, o sea, tú tienes que llevar los mecanismos de impulsar esa producción para que ellos tengan un mejor nivel de vida. No es solamente arrinconarlos y dejarlos allí. Lastimosamente, bueno, a mí se me acabó el tiempo, porque esa era parte del programa, era poder implementar áreas allá donde se puedan crear centros de desarrollo para que ellos mismos puedan producir y puedan integrarse al mercado de producción. Esa era la razón. Ahora, yo quisiera preguntarle, porque escuchándolo hablando de su partido, se nota tal vez la frustración en sus palabras. Y me remito a lo que ocurrió con el quinquenio del presidente Juan Carlos Varela. Termina el quinquenio del presidente Juan Carlos Varela y el panameñismo como estructura política no es que desaparece, sino que está resquebrajado por todos lados. ¿Usted cree que le vaya a pasar lo mismo al PRD luego a la salida del presidente Laurentino Cortizo, que el partido quede completamente resquebrajado? Yo no creo que el nuestro está resquebrajado, pero el PRD va a tener mucha dificultad para ganar las próximas elecciones. Yo no lo veo tan sencillo como que tenemos 700,000 personas inscritas y eso nos asegura un mínimo de la base suficiente para ganar y tal. Puede ser que el tema electoral sea tan pesado dentro del partido que eso sea lo que vaya a pasar. Puede ser. Pero lo históricamente, si nosotros tenemos que hacer una proyección futura basada en lo histórico, eso no va a pasar. Eso simplemente sería negar todo lo que nos ha pasado anteriormente, ¿no? Sea cual fuera el candidato de nuestro partido, del PRD, yo creo que tiene una labor muy difícil y una loma muy dura de que subir para poder hacerse con el triunfo electoral. Ahora, dicho eso, presidente, me llama la atención algo, a ver ¿qué opina al respecto? Yo recuerdo desde el retorno a la democracia con Endara, luego Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Martinelli, Varela y ahora Cortizo. Lo que sí creo, porque la sociedad ha ido cambiando, para bien o para mal, lo que sí creo, por ejemplo, en el caso de Cortizo, antes de la pandemia, ya la administración de Cortizo comenzaba a desgastarse desde muy temprano. Y yo decía, pero qué raro,
¿Por qué tanto cuestionamiento? Antes de la pandemia, vino la pandemia y al principio, bueno, tenían que hacer lo que tenían que hacer, pero luego empezaron los cuestionamientos nuevamente. Esta administración comenzó ya su cuarto año el 1 de julio. ¿Será que el próximo presidente que venga, sea el partido o del matiz político que sea, va a vivir lo mismo? O sea, las sociedades ahora son más, piden cambios más rápido y eso le produce a los gobiernos desgaste más rápido también. Puede ser, pero yo creo que en el caso nuestro había mucho fuego interno. Fue como que le dicen, fuego amigo. Fuego amigo. Sí. Y no creo que el presidente tuvo una base de sustentación política adecuada en el PRD, en mi opinión. Creo que privaron los intereses de los diputados, privaron los intereses de otra gente que se metió a intervenir en las elecciones internas del partido, y él no contó con una base de apoyo lo suficientemente amplio y tampoco con la discusión política necesaria para poder tener voceros adecuados. Lo que se hace, tú no solamente tienes que hacerlo, tienes que divulgarlo y tienes que permitir que la gente se entere y tienes que permitir que la gente opine. Eso se perdió, y se perdió muchísimo más, por supuesto, durante los 2 años en que estuvimos encerrados. Ahí sí simplemente era de casualidad los medios sociales, ¿no? Las redes sociales. Pero no sé, puede ser un tema que se haya precipitado casualmente por esas redes sociales y por la masiva participación que se permite. Eso puede ser. Y en consecuencia el descontento va creciendo y no hay forma de contrarrestarlo. Y obviamente que los call centers no es la forma de hacerlo. Eso inmediatamente se sabe. Y creo que, bueno, yo creo que la forma de hacerlo es con voceros autorizados que estén permanentemente explicándole a la sociedad lo que se está haciendo. Y eso es lo que le ha hecho falta al presidente, en mi concepto, sobre todo en su partido. Pero es una realidad, ¿no? Es una realidad mundial, esto de las redes sociales con las que es. Presidentes anteriores no tuvieron que lidiar. No, y además tiene un gran problema, y es que las redes sociales tanto vale la opinión de un ignorante como la del genio. Ahora, correcto. presidente, hablábamos con el profesor y analizábamos el impacto económico que está teniendo el país con esta cantidad de subsidios y que al final terminamos pagando todos. Y decíamos que el próximo presidente no la va a tener fácil, porque el próximo presidente tendrá que coger un país endeudado hasta el tope y que se tendría que dedicar únicamente a pagar la deuda que está dejando el presidente Laurentino por su gobierno. Usted ha sido administrador y yo quisiera preguntarle si es hora de que Panamá tenga una reforma tributaria o incluso, más aún, una reforma fiscal. Yo no creo, miren, déjeme decirle algo. En primer lugar, yo siempre trato de aclarar a las personas que yo no conozco ningún país en el mundo que pague y que haya reducido su nivel de deuda pública. Ninguno, no existe. La deuda pública en todos lados del mundo y en todos los países aumenta, siempre. Aumenta a niveles inauditos. Se tiene países desarrollados en Europa, por ejemplo, que el nivel de deuda pública es más del 105% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que manda? Lo que manda es que tengas la capacidad de servir esa deuda. Y eso tú lo mides arbitrariamente diciendo, bueno, si la deuda es menos del 50 o del 40% del Producto Interno Bruto, significa que el Estado tiene capacidad de servirlo. Y cuando se vence un tranche de deuda, lo reemplaza con otro. Es decir, eso no se paga. Simplemente emites una nueva deuda para cancelar la anterior. Por eso es que yo aseguro que la deuda pública en ningún lugar del mundo se paga. Claro, pero ahí está sí es cierto que se puedan dar el tupé de tener esa deuda tan alta. Lo que sí es cierto, vamos a ver, lo que sí es cierto es que este país no tiene el mecanismo monetario que tienen otros. Aquí hay solamente una sola forma de gestionar la economía desde el punto de vista estatal, y es la forma fiscal, es decir, es el gasto público. Si usted se pone a ver que el ingreso nacional, en una fórmula muy sencilla, la básica de los economistas, el ingreso nacional, se suman 3 componentes: el consumo, el gasto gubernamental y la inversión pública y privada. Si el consumo se había bajado, si la inversión privada se había bajado, lo único que podía mantener a la economía caminando fue el gasto. El gasto, y particularmente el gasto del Estado. Y eso significó que hubo que financiarlo, porque como no tenemos maquinita impresora de billetes, la única otra forma es financiado con deuda pública.
Ahora llegamos a un punto donde hay que hacer un alto. Evidentemente hay que hacer un alto. Y hay que hacer un alto esperando que el Producto Interno Bruto crezca y tengamos la capacidad de bajar los niveles de servicio de la deuda a puntos adecuados. Menos el 50, menos el 40% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que es. Suponer que vas a heredar un gobierno, bueno, yo te puedo decir por mí, o sea, nosotros heredamos un gobierno donde habían compromisos por pagar anteriores del gobierno, no del presidente Andara, sino anteriores del presidente Andara, que nunca se habían pagado. Nosotros tuvimos que llegar a acuerdos con lo que se llamaba el Club de París, que era un grupo de bancos al cual el Estado panameño le debía muchísimo. Lo hicimos e hicimos todo lo que hicimos y la deuda pública en mi administración creció en $300 millones y dejamos un fondo de ahorro nacional de más de 1.200 millones. Es decir, se puede hacer. Lo que pasa es que lo fácil es simplemente coger deuda pública y gastar en consumo y en gasto y no en inversión. Eso hay que cambiarlo. Sí, eso hay que cambiarlo. Hay que buscar la forma de que la deuda pública crezca en función de la inversión estatal y no en función del gasto estatal. Presidente, y aquí la última pregunta. Hay un necio, como dirían algunos, que le pregunta, ¿de dónde sacó el PRD a Gaby Carrizo? Si antes nadie lo conocía. ¿Sabe usted? No, yo no sé, el vicepresidente Carrizo lo escogió el candidato Laurentino Cortizo, pregúntele a él. Yo conozco a la familia, por supuesto, y conozco históricamente han sido miembros del partido, pero a Gaby no lo conocía más. Bueno, 8:19. Presidente Pérez Valladares, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Mucho gusto, encantado de saludarlo siempre.